Octubre, mes del terror, no podría faltar libro de Stephen King. Hola familia rinconera lectora, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una gran recomendación de un libro que leí de Stephen King, que es El misterio de Salem Slot, que es la segunda publicación que él realiza en 1975 después de su éxito de Carrie. Él, con el éxito que tuvo de su primera novela, decide renunciar como profesor a una universidad y justo tenía una cátedra de literatura y junto con sus alumnos habían analizado la novela de Drácula. Entonces él quedó fascinado con esa novela y quiso hacer una adaptación en, en Estados Unidos de que qué pasaría si Drácula estuviera en la época actual en la cual fue escrita la novela y precisamente en alguna ciudad de Estados Unidos. Y fue así como surgió la idea de escribir esta novela en Jerusalem Slot, que es un pueblo ficticio de Estados Unidos donde se desarrolla la historia de la novela. Cabe mencionar que Salem Slot es la contracción de Jerusalem Slot. El motivo por el cual se evitó el poner este nombre a la novela fue para precisamente no crear confusión en el lector y pensar que se trate de algo religioso. La historia se centra en el personaje principal, que es Ben Myers, que es un escritor que ha tenido cierto éxito y que para la inspiración de su próxima novela decide regresar a su pueblo natal, que es Jerusalem Slot. Y precisamente elige el inspirarse para su próxima novela la mansión de Harsten, que es una mansión bastante tétrica, donde en el pasado ocurrieron una serie de acontecimientos violentos en los propietarios de dicha casa, que no voy a mencionar para que ustedes precisamente lean el libro y se den cuenta de qué tan violento fue el suceso. Y bueno, él durante su niñez, jugando con sus amigos, hace una apuesta de entrar a esa casa y él precisamente queda impactado con una experiencia traumática y bueno, toda esta experiencia lo viene persiguiendo durante toda su vida y una manera de afrontarlo es regresar a esa casa e inspirarse para escribir su próxima novela. Cabe mencionar que además Stephen King hace referencia a la novela La maldición de Hill House, escrita por Shirley Jackson, que muy probablemente lo haya influenciado para escribir acerca de la mansión Harsten en esta novela El misterio de Salem Slot. Justo cuando él regresa, la casa se encuentra ocupada por Richard Stryker, que es un extranjero que viene de Inglaterra y que instala un negocio de antigüedades en el pueblo. Y justo en un punto muy importante de la narración, encarga a dos personas para que vayan a traer un cajón de madera que ha llegado a un puerto y que lo depositen directamente bajo instrucciones muy precisas en el sótano de la mansión. A partir de este momento empiezan a haber una serie de sucesos extraños, la muerte de un perro en unas circunstancias bastante violentas, la desaparición de niños, muertes de algunas personas y esto va incrementando de manera progresiva. Bueno, y hasta aquí no les voy a contar nada más de la historia para que ustedes tengan curiosidad de conseguir el libro. En lo general me pareció muy buena novela, tiene muy buen desarrollo de la historia, se lee de una manera muy ágil, tiene muy buena construcción de personajes. Lo que sí es que lo que me gusta mucho de la historia es que aquí el principal protagonista de todo esto es la mansión Harsten, que es una mansión en donde ocurren sucesos muy perturbadores, muy violentos y que esto marca como una presencia maligna dentro del pueblo y que va contagiando a sus pobladores. Vemos que hay diferentes historias que se van trazando durante toda la novela.
vemos muchos personajes, vemos que se abordan varios temas, como el tema del bullying, tenemos maltrato infantil muy marcado, tenemos temas de violencia intrafamiliar, tenemos también crueldad con los animales, etcétera. Bueno, son temas muy incómodos que siempre genera Stephen King. Y bueno, y además están los personajes principales de la historia, además de Ben, que es el escritor protagonista de la historia. Tenemos a Susan Norton, que es el primer personaje que conoce Ben cuando él llega al pueblo y entre ellos surge un romance que se va desarrollando durante toda la historia. Tenemos a Matt Burke, que es un profesor de secundaria que invita a Ben a una de sus clases para que les hable de literatura. Y durante todos los acontecimientos que se van a ir desarrollando en el pueblo, a través de su conocimiento literario, pues se va a ir informando sobre todo lo que va sucediendo en el pueblo de Salem Slot. Y también tenemos además a uno de mis personajes favoritos, que es Mark Petrie. Él es un adolescente que es muy aficionado a los cómics, le gustan leer sobre monstruos, historias terroríficas, también lee mucho sobre Houdini y es una pieza clave en el grupo que va a ir desentrañando todo el misterio que está sucediendo en Jerusalem Slot. Este niño tiene la peculiaridad de tener una iniciativa propia para realizar cualquier acción, es muy valiente, es de esos líderes innatos y bueno, es un muy buen personaje, bien desarrollado dentro de la historia. Y además tenemos a Jimmy Cody, que es el médico del pueblo, que también se encargará de irse adentrando dentro de la historia y también participando junto con todo el grupo para ir combatiendo todo ese mal que está apoderándose del pueblo de Jerusalem Slot. Me gustó mucho la historia porque Stephen King le da un tinte muy personal a este libro inspirado en la obra de Drácula. En algún momento en el libro me pareció que sonaba un poco muy parecido a la historia de Drácula y que eso la verdad a mí como lector dejó de sorprenderme la historia porque llegó a ser en cierta forma predecible porque yo ya había leído Drácula y sé de qué se trata la historia. Incluso sentí que varios personajes de Drácula estaban siendo personificados aquí mismo en esta novela, pero de la mitad en adelante la historia agarró una fuerza muy importante, como les comento, y el final me gustó bastante. Estuve revisando algunas reseñas y comentaban sobre algunos puntos negativos de la historia. Unos, o bueno, la mayor parte congeniaban en que como se metían muchos personajes, a veces uno se puede llegar a perder y bueno, tienes que anotarlos, tienes que saber quién es quién. Y bueno, recordemos que es una de las primeras novelas donde Stephen King integra bastantes personajes. Yo siento que sí es importante que se integren eso porque le da precisamente ese ambiente de pueblo pequeño en esta historia. Todos los sucesos que se iban desencadenando por todas las situaciones que iba envolviendo la maldad en Salem Slot. Entonces me parece que ese fue un punto a favor. Y bueno, y hablando de las adaptaciones, tenemos 3 adaptaciones que han sido llevadas a la televisión. La primera es de 1979, que es una miniserie de 3 horas, en donde es una de las más famosas, pero que en lo personal a Stephen King no le gustó mucho. Y una de las principales diferencias es Kurt Barlow, que es la entidad maligna presente en Jerusalem Slot, que aquí lo personifican como Nosferatu, cuando en el libro le dan ese tinte más seductor, como el Drácula de Bram Stoker. La otra adaptación es del 2004 y bueno, aquí vemos que Ben no es un escritor, sino es un periodista y bueno, hay ciertos giros de la historia que son un poco diferentes al libro.
se siente como un copia y pega de todo lo que es el libro de Stephen King. Y como la historia se estaba desarrollando en la época en la cual fue filmada, pues introducen muchos temas tecnológicos que obviamente en el libro no existían, por ejemplo, el Internet. Y finalmente tenemos la versión de 2024 que fue estrenada en la plataforma Max, donde la película dura 1 hora con 40 minutos aproximadamente. Los efectos y la producción están impecables, son buenísimos. Se le da esa atmósfera de misterio y de miedo que se siente durante toda la película. Lo único que sí yo le veo en contra es que no siento que sea una adaptación muy buena porque se ve que la película va muy rápido. A veces no se llegan a entender ciertas situaciones y sobre todo que no se le da el protagonismo necesario a la mansión Harsten, que ese es primordial dentro de la historia. Y se pasa muy de lado eso. Y además, si ustedes han leído el libro o si se dan cuenta, durante la primera parte de la película, en donde pasan los créditos, pasan varios recortes de periódico que son importantes que se pongan que se les ponga atención, porque precisamente ahí se va relatando la historia de la mansión Harsten, que es muy importante dentro de la novela. Y siento que si no has leído el libro y sobre todo pues recién vas a ver la película, pues no vas a entender mucho si no pones atención al inicio o en la introducción de la película. Entonces, ahí les paso el dato por todos aquellos que van a ver la película, que pongan mucha atención en la primera parte. Yo les recomiendo que para que disfruten muy bien la película, que primero lean el libro, para que entiendan también bastantes cosas que no se llegan a presenciar dentro de la película y que puedas entender mejor la historia. Y bueno, hasta aquí mi recomendación. Este es un libro que me gustó mucho. No es mi favorito de vampiros, por si acaso mi favorito sigue siendo Drácula el origen, que ese sí me puso los pelos de punta, pero El misterio de Salem Slot también es muy buen libro que te puede dar algunos sustos, sobre todo si lo lees de noche. Entonces, espero acá todos sus comentarios. No se olviden de darle like al video, de compartirlo, de suscribirse al canal. Es gratuito para que por favor lo hagan y me apoyen. Y que activen la campanita de notificación para que ustedes sepan cada vez que suba contenido. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un muy buen día. Cuídense mucho, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.